os unís a esta presentación. Abel Hernández, periodista, teólogo, escritor, en un artículo necrológico sobre Alfredo Rubio, a raíz de su muerte, en 1996, acaba diciendo: de noche escribía sonetos, era un buen hombre. Estas afirmaciones ya entonces me dejaron un poco perplejo, me parecían un poco ligeras, aunque comprensibles por el hecho que el señor Hernández aquel día estaría escribiendo a vuela pluma para poder presentar el artículo que saliese publicado en la edición del día siguiente. Pero ciertamente hay que matizarlas. Es verdad, Alfredo Rubio escribía sonetos, pero no para matar el tiempo, como uno que escribe crucigramas o sudokus, sino más bien para vivir el tiempo. Los sonetos de Alfredo Rubio constituyen una gran parte de su producción escrita. Muy pocas de sus homilías, de las cuales se han publicado 2 volúmenes, están escritas previamente, sino transcritas. Y creo que en los sonetos hay un mensaje propio y complementario a sus lecciones, homilías, libros, artículos o dichos al paso, porque sus sonetos son tratados condensados. Uno de los grandes colaboradores de Alfredo Rubio, Jesús García Peralta, calcula que Alfredo escribió 2000 sonetos. 2000, una cifra sumamente elevada si la comparamos a figuras señeras de la literatura universal. Luis de Góngora, exponente del cultismo, escribió unos 200, Shakespeare 152, Garcilaso de la Vega 40. Un dels primers sonetistes catalans, Pere Serafí, al Renaixement en va escriure 60. Foix, el noucentista de Sarrià, en va escriure uns 70, no sé quants en va escriure Carner, príncep dels poetes catalans. Però certament Rubio supera en nombre amb escreix tots els altres. Se podría decir que los sonetos de Alfredo son desiguales en cuanto a la forma, y él mismo tal vez les daría la razón a quien dijese esto, pero él no pretendía recluirse en el esteticismo, sino acercarse al misterio y hacerlo de modo poético. Y la poesía es capaz de adentrarse y de transmitir el sentido del misterio. Como él mismo decía, todo poeta tiene un deje de profeta. Y sus sonetos también hay que situarlos en un espacio y en un tiempo. Y tengo entendido que un día se acabaron. Acabó de escribir sonetos tiempo antes de morir. Es propio de la cultura racionalista menospreciar la poesía. Esto ya viene de lejos. A principios del siglo XIX, el poeta William Wordsworth, uno de los más importantes románticos ingleses, escribió: «No desprecies el soneto. Con esta llave Shakespeare abrió su corazón». No desprecies el soneto. Y los inspirados sonetos de Shakespeare son en buena parte sonetos amorosos, de un amor ambivalente. En cambio, los sonetos de Alfredo Rubio, en la mayor parte, son oraciones. Oraciones a Dios Padre, a Jesús, a María, a Teresa de los Andes, como nos ha contado Lourdes. O son mensajes dirigidos a personas concretas. Recordemos que para los cartujos el soneto és una forma de plegària. En català molt pocs. Un, el ser de memòria. Prevere, Casimir, Pereira i Prada. Mentre veies en flames Montserrat, per Serafín Serrat, ara cremat, sense donar-te'n gens, mortal topada, et va deixar la testa desnucada. Senties la sorpresa que potser, malgrat la feina d'or dels àngels, la maldat dels homes, deixava la muntanya profanada. Ai, bon amic, que has pujat al cel de la mà esfereïda de la Mare de Déu, apaga els focs de l'odi cruel.
estaves prou madur, tothom ho diu, per anar a la casa gran del pare. Sí, prepara'ns en ella a tots un niu. Dice Hernández en el artículo mencionado que Alfredo Rubio escribía sonetos de noche, es cierto, muchas veces de madrugada, pero también los escribía de día, en casa, en la solitud de su celda, en el bosque, en el vehículo, en los lugares menos pensados. Ahora, Hernández tiene razón que los escribía de noche, quizá debido a su insomnio, como vemos en sus libros de sonetos Bajo la Cruz del Sur. Pero probablemente aquí hay también un rasgo que no se puede despreciar. Todos sabemos la importancia que él concedía a la soledad y el silencio, pero hay una tercera pata del trípode, que es la oscuridad. Soledad, silencio y oscuridad. Así como Jaume Balmes meditaba a veces con la cabeza cubierta y los ojos cerrados, también Alfredo sugería encerrarse así, recluido, pero abierto a lo trascendente, sin contaminación lumínica. Creo que con esta clave se podría entender su poema a la noche. Deseo rescatarte, ¿lo sabías? El autor del estudio preliminar, el profesor colombiano José Ernesto Parra Cortés, que se ha adherido a este acto desde Taiwán, donde reside, por cierto también sufriendo de la espalda, explica que Alfredo actualiza y revitaliza el soneto clásico en decasílabo, un poco caído en el olvido, utilizando excelsitud lírica y estilística y un prolífico y culto vocabulario para dotarlo de tintes vitalistas existenciales y especialmente trascendentes hacia el misterio amoroso de Dios. Alfredo se somete a la normativa métrica y de acentuación silábica del soneto clásico en decasílabo, que constriñe el pensamiento al poeta, quizá para expresar con humildad, sintéticamente y bellamente la exactitud de su reflexión creativa, sin excederse en palabras tal vez innecesarias. Alfredo, dice Ernesto, redescubre y engrandece el uso del estrambote para fijar al oyente el mensaje clave, recalcando así la gravedad de la reflexión. El soneto tiene que ser ascendente, porque el primer cuarteto introduce, el segundo cuarteto propone o sugiere, el primer terceto plantea el nudo argumental y el segundo terceto plantea una solución. Y el estrambote al final aclara y da esplendor, al menos este es el cometido poético, sonético que encontramos en Alfredo, los que nos delectamos leyendo y releyendo sus sonetos. Hasta aquí José Ernesto. Y aquí podemos notar la deriva de las palabras poéticas, porque estrambote deriva del italiano stramboto, que es como la punta de lanza del soneto. Ahora, en castellano, estrambótico quiere decir extravagante, irregular, sin orden, i en català es diu d'algú que crida l'atenció perquè pensa, actua o vesteix d'una manera estranya o massa original. Leyendo, declamando y sobre todo interiorizando estos sonetos, este cuarto volumen, y convirtiéndolos en plegaria, llegaremos a entender su núcleo más íntimo, empapado de la vivencia mística de este maestro excelente que fue Alfredo Rubio de Castarlenas. Muchas gracias.